Como cada miércoles, saludamos a través de la vía telefónica a Óscar Vega Marín, presidente de Fortalecimiento Municipal, Asociación Civil. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. David, Pati, muy buenos días a ustedes, a todo el auditorio. Y bueno, pues en una semana muy agitada en términos políticos en todo el país. Intensa, buenos días. Oye, ¿cómo Bueno, la viste con el tema de las elecciones del domingo? ¿Qué rescatarías de todo lo que hemos vivido y ha sido motivo de controversia, digo, por lo cerrado de las elecciones en uno de los estados, pero también por todo lo que sucedió en el Estado de México, Óscar? bueno, hay una gran controversia en Coahuila, como bien lo dice. Si quieres empezamos con este estado. Lo que parecía la noche del domingo un peloteo entre quién había ganado la elección, bueno, terminamos con un PREP del cual hay muchas dudas que le da el triunfo al candidato del PRI. Ayer tuvimos una gran manifestación de la oposición respecto a este resultado y hoy empieza el cómputo distrital. Ya empezó, de hecho, en los municipios del estado, en donde seguramente tendremos pues ya un resultado definitivo contra el que no tengo duda habrá un proceso de judicialización. En el Estado de México, bueno, pues lo hablábamos incluso la semana pasada. Era ya un hecho que el triunfo estaba entre la candidata de Morena y el candidato del PRI. Me parece que hay una pues doble lucha en el Estado de México. En primer lugar, de un PRI que con ese resultado, como lo reflexionábamos, bueno, pues trata de posicionarse como un partido vigente, con viabilidad en México para lo que viene, y a Morena con un posicionamiento extraordinariamente fuerte y sólido en ese estado que es uno de los más grandes del país, y que hoy López Obrador, como era de esperarse, está ya exigiendo, pues, como lo hizo hace años en la elección presidencial, una revisión voto por voto, casilla por casilla, etcétera. En Nayarit me parece que es el resultado menos sorpresivo. Estaba muy claro que Antonio Echevarría, el candidato de una alianza encabezada por el PAN, tenía las mayores posibilidades de triunfo. Y en Veracruz también creo que los resultados, con una gran victoria en términos municipales de la alianza formada también por PRD y PAN y otros partidos, tiene el triunfo. Pero bueno, los estados donde se va a enfocar la atención ahora serán Coahuila y Estado de México, con escenarios, sobre todo en Coahuila, creo yo, complicados. La diferencia en el Estado de México se me hace difícil de que genere un proceso de judicialización real. Me parece que es un proceso político más bien de López Obrador, como lo conocemos, y será Coahuila el conflicto permanente en las próximas semanas. Aún así, Óscar, lo que tú mencionas de que pues, a nadie nos extraña la actitud de López Obrador, el de voto por voto, casilla por casilla, esta petición, porque ya la hemos escuchado anteriormente. Pero sin duda, la observación de los observadores internacionales, valga la redundancia, que han dicho que sí hubo un gran operativo de compra de votos y aducen a que hubo pues cuestiones fraudulentas ahí, pues yo creo que pudiera haber elementos. En este caso, aunque Josefina Vázquez Mota quede en un cuarto lugar, ¿cuál va a ser el posicionamiento de Acción Nacional en este sentido? Bueno, te comentaría primero la segunda parte de tu reflexión. Josefina, la misma noche del domingo, acepta el resultado. No advierto, por lo menos no lo he visto ni en lo público ni en lo privado, que el PAN vaya a encabezar algún tipo de proceso judicial en el Estado. Tal vez, si hay un proceso judicial serio de parte de Morena o de algún otro partido, el PAN pudiera acompañarlo, pero no lo veo en ese sentido. Me parece que cuando el resultado en la elección te deja tan lejano de los lugares pues, de competencia, pues realmente es difícil. También tengo un poco de noticias. Ayer estuve en la Ciudad de México en algunas reuniones alrededor de estos temas, y bueno, la información que tengo es que pues desgraciadamente la infraestructura electoral del PAN fue muy deficiente, no tuvimos muchos representantes de casilla, etcétera. Pues la historia de muchas veces para nosotros en algunos estados. Entonces no veo pues mucho más allá. Respecto a sí. Perdón, la primera parte del tema de la compra de votos, efectivamente. Bueno, ahora, mi comentario no pasa por validar el resultado como una elección democrática. Ojo, y perdón si así fue como se entendió. Simplemente creo que al final del día la diferencia de votos hace complejo cualquier proceso de judicialización, aun cuando haya elementos. El Tribunal Electoral Federal normalmente valora los elementos
en función del posible efecto que tengan en el resultado. Cuando las elecciones quedan, digamos, apretadas, pues cuando tú demuestras que hubo una acción del gobierno federal que influyó, etcétera, ya lo hemos vivido, hemos tenido elecciones anuladas en años pasados, pero ya cuando la diferencia son 2 puntos, 3 puntos, y ojalá, bueno, si es que tienen los elementos sólidos para la impugnación, pudiera haber posibilidades, pero desgraciadamente, Pati, aun cuando todos fuimos testigos de este proceso en donde el gobierno federal se volcó a comprar de cierta forma las elecciones en el Estado de México, yo veo poco sólido el expediente judicial, digamos, de Morena. Me parece que al estilo que conocemos de López Obrador, a él lo que le interesa es la politización del proceso más que la judicialización. Sí. Me parece que en su precampaña presidencial es más cómodo mantenerse en esta situación en que me robaron y que exijo, le da plataforma de arranque a su campaña presidencial, y no necesariamente le preocupa realmente ganar o perder el Estado de México. De acuerdo. Oye, Oscar, ayer nos tocó por aquí leer algunas expresiones muy breves del exgobernador Osuna Millán respecto a los resultados, en algo que pues era un obvio reclamo a Ricardo Anaya. Y a ello se sumó también el discurso de Margarita Zavala, que fue muy duro, yo diría incluso mucha introspección, admitiendo que algo estaba muy mal, más allá de lo que se ha destacado en algún momento respecto a que critica un piso disparejo, ¿no? Pero, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas de esas críticas de Osuna, de Margarita, respecto a que el responsable de esto que califican como un fracaso para el Partido de Acción Nacional en el 2017 cae en la responsabilidad de su dirigente nacional? Mira, David, Pati, este es un tema que tal vez estas declaraciones, si las caricaturizamos un poco, pudiéramos decir son la punta de un iceberg, de una gran inconformidad de mucho tiempo y de muchos panistas respecto al activismo que Ricardo ha hecho, no solo como presidente del PAN, sino como precandidato en activo a la presidencia de la República. Hay una distracción institucional de nuestro Comité Nacional, hay que reiterarlo porque no reconocerlo, eso lo hemos reconocido desde el principio, y Margarita ha insistido ya casi por 2 años con Ricardo en que debe haber un proceso de negociación interno que evite precisamente lo que está sucediendo. Yo reconozco en estas expresiones un punto de quiebre que tiene que ver con ya digamos, un último llamado de atención. Se ha hecho en lo privado, se ha hecho en lo comedido, por decirlo de alguna forma, pero parece ser pues que la dirigencia está empeñada en seguir por una ruta de avasallamiento, y me parece que las expresiones del gobernador Osuna, exgobernador Osuna, de Margarita y de muchos más que tal vez no tienen la resonancia de los medios como la tienen la de ellos, nos llevan a esta reflexión. El resultado electoral del domingo, obviamente cada quien lo pone en el contexto que quiere, pero la realidad es que el PAN queda en volumen o en global en un lejano tercer lugar, con más de 1 millón de votos de distancia del PRI, por ejemplo, rebasado por Morena, y eso, aunque yo mismo lo decía la semana pasada, las elecciones cada año tienen una dinámica distinta, pero sí pone al PAN de arranque en una situación compleja. Y lo que pide Margarita y Guadalupe y algunos otros es, tenemos que sentarnos con responsabilidad, con respeto entre nosotros, a revisar este tema. Y Ricardo lo que hace es el mismo domingo a las 5 de la tarde o 6 salir a decir, ganamos 3 estados, lo cual por lo pronto no es cierto, y ya vamos a construir mi candidatura. Entonces, me parece que expresa, pues, en resumen, una inconformidad ya seria, muy complicada, a la que ha llevado Ricardo al partido por insistir en un proyecto personal y descalificar en el camino a cualquier expresión de disidencia que pueda haber o de punto de vista diferente. Claro, creo que eso queda bastante claro, Oscar, y tienes razón porque de fuera lo vemos. Aquí lo que llama la atención es que estas cosas no se arreglen al interior de Acción Nacional, y aunque se tenga razón
se ventilen de pronto en medios de comunicación y se nota claramente el divisionismo que hay al interior de Acción Nacional, que creo que si no logran, como dices tú, platicarlo y reflexionar y arreglarlo, no es un buen escenario para el arranque de las elecciones del próximo año. Sin duda, Pati, aunque hay que recordar algo también, en el PAN tenemos una historia, y hay que decirlo yo creo que para bien, pues de escenarios de discrepancia, pues que efectivamente a veces nos han llevado a divisiones que no son superables, pero la mayor parte de las veces nos han llevado a procesos de reflexión interna que nos permiten estar mejor preparados para el futuro. O sea, en el PAN tampoco es raro, pues, que hay este tipo de discrepancias fuera, digamos, de nuestros ámbitos privados. Yo espero que este sea uno más de aquellos que nos llevan a la reflexión y al consenso, tal vez en un arranque duro como el que se está dando en estos momentos, pero también hay que decirlo, la situación yo creo que lo amerita. El reto, la expectativa que hay de los mexicanos respecto al papel del PAN en la elección del 2018 no es menor, y me parece que nadie tiene derecho a estar jugando con esta expectativa.